Hoy estamos a 15 de enero del 2026 y en esta ocasión, en este video, vamos a analizar la evolución de los paradigmas económicos en México entre los años de 1960 y 2026. Vamos a hacer énfasis en la influencia que ha tenido Maynard Keynes, Milton Friedman y la nueva escuela institucionalista. Todo esto lo vamos a estar viendo desde una perspectiva de la economía política del desarrollo. Quédate a ver este video. Te invito para que te suscribas, que actives la campanita, para que nos ayudes a llegar a más personas y podamos lograr este objetivo del canal del Dr. UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. Entonces decíamos que el análisis es un análisis ya de posguerra. Iniciamos en 1960, porque me parece que es un momento paradigmático en donde los países empiezan a buscar opciones diferentes ya en una época de paz. Entonces México desde la década de los 60 adoptó un modelo keynesiano estructuralista, influida por la CEPAL. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial se generaron muchos acuerdos internacionales. Uno de ellos, un acuerdo importante, fue la creación de la Comisión Económica para América Latina, cuyo primer coordinador o presidente de esta comisión fue un mexicano que estuvo muy poco tiempo, nada más alcanzó a trabajar el andamiaje institucional, pero uno de sus principales exponentes, por supuesto, que es Raúl Prebisch. Fue tan importante la influencia de esta agencia que podemos hablar del pensamiento económico cepalino. A partir de los años 80, tras la crisis de la deuda, México se endeudó básicamente para poder incrementar su producción de petróleo, pero al caer los precios internacionales del petróleo, pues se generó una deuda difícil de manejar. Entonces, a partir de eso se transitó hacia un paradigma neoliberal de los 80s, inspirado en las ideas de Milton Friedman, el mejor conocido como el padre del monetarismo. Milton Friedman, entre otras cosas, lo que señala es que la inflación, pues, es un fenómeno monetario y que, como todos los mercados, si se incrementa la oferta de dinero, pues ese dinero va a tener menos valor. Entre otras cosas, es lo que plantea Milton Friedman. Ya en lo que va de este siglo, del 2000 al 2018, emerge un nuevo institucionalismo como marco económico interpretativo de lo que podría estar sucediendo en México. Y del 2018-19 a la fecha, lo que encontramos es un retroceso en el ámbito económico, en el ámbito político, por la destrucción de las instituciones que bien podrían ayudar a que México por fin encuentre un derrotero para hacer que las potencialidades económicas que tiene este país se pudieran aprovechar correctamente. Entonces, durante este periodo, encontramos a personajes que influyeron de manera determinante en la conducción de la economía. Me quiero referir en primer lugar a don Antonio Ortiz Mena. Antonio Ortiz Mena fue secretario de Hacienda durante 2 sexenios. A
A esto se le conoció como el desarrollo estabilizador. Posteriormente podemos hablar de Luis Echeverría y López Portillo, que impulsaron estos tres, impulsaron el gasto público y la industrialización, fundamentalmente influidos por el pensamiento keynesiano y en particular del, del enfoque estructuralista de la CEPAL. Posteriormente, el, analizamos el sexenio de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, presidentes que aplicaron políticas de ajuste porque la economía venía con ya muchos problemas y durante 3 sexenios se aplicaron políticas de ajuste buscando la apertura comercial y sobre todo la estabilidad monetaria, porque veníamos de una etapa de inflación bastante pronunciada. Durante los años del 2000 al 2012, que hubo una transición democrática en este país, por lo menos en el cambio de partido con Fox y Calderón, se incorporaron algunas reformas institucionales, pero se hicieron de manera parcial, hasta pareciera que se hicieron con un poquito de miedo de desarrollar las instituciones de México. En 2012, recordemos que la primera acción de gobierno de Enrique Peña Nieto pues fue la firma del Pacto por México, un pacto que verdaderamente pudo haber hecho que México transitara hacia otros estadios de mayor desarrollo, porque en este pacto ciertamente se profundizaron reformas institucionales, pero desafortunadamente no alcanzaron a madurar y lo que la gente vio en ese momento era la dinámica que traía la economía de crecimiento mediocre, alrededor del 2% anual, y la falta de desarrollo de las instituciones. Luego, de 2018 a 2026, ya con López Obrador y Claudia Sheinbaum, con la prevalencia del, del partido Morena como partido oficial, lo que encontramos es una destrucción institucional, gravísimo realmente. México seguramente, si no consolida alguna alternativa institucional, pues vamos a padecer durante muchos años el, esta, esta gran problemática de falta de instituciones inclusivas. Entonces, estos 7 años se ha caracterizado por esta destrucción institucional y estancamiento. Si bien en el periodo neoliberal se tuvo un crecimiento mediocre cercano al 2% anual, en estos 7 años estamos hablando de un franco estancamiento económico. Entonces, de manera general, podemos considerar que con, ¿cómo se llama? Con las ideas keynesianas se impulsó la industrialización en México, fortaleciendo la economía, protegiendo la economía, incrementando la participación del Estado en la economía. En el caso de la época neoliberal, lo que se logró, y bastante bien, es el control de la inflación. Y ya más recientemente, con la influencia de la nueva economía institucional, se abordaron las fallas de gobernanza. Pero insisto, y aquí voy a insistir durante toda esta charla, de cómo las instituciones en México no alcanzaron a madurar eh, antes de empezar con esta destrucción institucional de las que actualmente somos objeto. Entonces, el, el, la influencia del pensamiento económico pues hizo que en el caso de la influencia keynesiana, es decir, con la mayor participación del Estado y el incremento de la demanda agregada, se logró de 1960 a 1975, es decir, durante el periodo que decíamos de este supersecretario de Hacienda, Ortiz Mena, y durante el sexenio de Luis Echeverría, se logró un alto crecimiento económico.
aunque posteriormente, después de 1975-76, cuando entra López Portillo como presidente de la República, se empezó a padecer un problema muy serio de estancamiento de la economía y sobre todo una crisis por el pago de la deuda. Sí, estas acciones pues lograron que hubiera una expansión inicial de la clase media. En México estaba transitando correctamente hacia la construcción de una clase media sólida. Sin embargo, no fue sostenible esto y empezamos a padecer una desigualdad persistente. En, el, en la rama agrícola, durante este periodo keynesiano, poder, por decirlo de alguna forma, tuvo un incremento de la inversión pública, se constituyeron y se apoyó el ejido. Después, en el periodo posterior, en el periodo neoclásico, se optó por la liberalización de la economía y se caracterizó también por un estancamiento productivo. Los problemas que entonces que se abordaban en aquel entonces pues, era el incremento de la inflación, la deuda externa que era difícil poder manejarla, el bajo crecimiento económico y la debilidad institucional. Ya últimamente, pues estamos siendo testigos del retorno del Estado, del 2018 a la fecha, pero sin ninguna arquitectura institucional sólida. Esto va a tener sus consecuencias, por supuesto. El México actualmente requiere incrementar la productividad, no únicamente incrementar los sueldos y los salarios de manera artificial, se necesita verdaderamente incrementar la productividad, que es la única fuente fiable para que los incrementos del, del ingreso disponible para las personas se haga de manera ordenada. El reconstruir el andamiaje institucional, ¿sí? Y, por supuesto, incrementar los apoyos a la agricultura para combatir la desigualdad que prevalece en el campo aún. Lo que podemos concluir en este momento, de manera general, es que ningún paradigma, ni el paradigma económico keynesiano, ni el friedmaniano, es decir, ni la intervención del Estado, ni el, el uso únicamente del mercado para solucionar los problemas económicos funcionan de manera aislada. Hay momentos en el que la economía es importante que se apliquen políticas orientadas hacia una mayor participación del Estado en algunos temas, pero con los límites que le puede imponer el mercado. En su momento, pues habrá que poner límites al mercado porque ciertamente el libre mercado puede conducir a las fallas de mercado que recurrentemente se han señalado, como es la concentración del ingreso en pocas personas y también, entonces, el llamado pues es a construir un modelo híbrido que combine la estabilidad de la inversión con las instituciones. Muy bien, entonces, de manera general podemos considerar que estas tres escuelas de economía, la escuela keynesiana, la monetarista con Friedman y el institucionalismo en la economía, juegan un papel relevante, sobre todo en países como México, que es una economía que está, dijéramos, una economía occidental, una economía más capitalista, y que, por supuesto, pues tiene que hacer uso de estos instrumentos de política monetaria y de fiscal, eh, abrevando de las enseñanzas o de las escuelas, tanto keynesiana como la monetarista y de la nueva economía institucional. Entonces decíamos que entre 1960 y mediados de los años 70
México se inserta en el paradigma estructuralista keynesiano, el paradigma fuertemente influido por la CEPAL y también por una lectura muy pragmática de John Maynard Keynes. El, muy pragmática porque de alguna forma fue adaptada a las economías en desarrollo. Lo que conocimos aquí como el desarrollo estabilizador combinó el crecimiento industrial con la intervención estatal y la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, finales de los años 70 y sobre todo tras la crisis de la deuda de 1982, emerge un giro hacia el paradigma neoliberal inspirado por Milton Friedman, la famosa escuela de Chicago y el consenso de Washington. Este paradigma dominó durante las décadas de los 80s y 90s. A partir del año 2000 y con mayor claridad desde el 2010, se observa una incorporación parcial del pensamiento de la nueva escuela institucionalista, liderada por Nord, por Williamson y Acemoglu, que enfatiza reglas, incentivos, Estado de Derecho y la calidad institucional como determinantes del desarrollo. El Nord Douglas rescata esta escuela institucionalista que había quedado pues prácticamente olvidada durante un siglo y propone a la nueva economía, a la nueva escuela institucionalista como una alternativa para poder entender este gran problema del desarrollo. Y hay un libro que vale la pena leerlo, que es ¿Por qué fracasan los países?, en donde hace un análisis muy pormenorizado de las diferentes civilizaciones y estados nacionales que optaron por el desarrollo de instituciones inclusivas, esos lograron un mayor desarrollo, y aquellos que promovieron instituciones extractivas, pues lo que generaron es una mayor desigualdad y pobreza. La escuela institucionalista enfatiza la importancia de las reglas, los incentivos, el Estado de Derecho y la calidad institucional como determinantes del desarrollo. Aquí en México debería tener mucho cuidado porque esta destrucción institucional sin una alternativa que dé certidumbre a la economía, pues lo vamos a pagar bastante caro todos los mexicanos. Entonces comentábamos que el, el pensamiento keynesiano con esta famosa escuela estructuralista en América Latina, logró que, por ejemplo, de 1958 a 1970, con Antonio Ortiz Mena al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se impulsó una política fiscal activa. Se promovió el crédito a través de la banca de desarrollo y la protección industrial. Fue una época de alto crecimiento que se atendió muy bien por el lado de la demanda, el buscar que la economía pudiera tener algunos incentivos para su desarrollo. Pero como todos los modelos, el abusar de un solo instrumento de política, en este caso de la política fiscal, pues nos llevó a que a principios de los 80, pues ya se vieran las debilidades de este modelo. Posteriormente, con Luis Echeverría y José López Portillo, pues lo que se hizo fue aumentar el gasto público, incrementar la presencia de las empresas estatales y algo que todavía seguimos pagando de alguna forma fue el excesivo endeudamiento externo. El endeudamiento básicamente para desarrollar la industria petrolera en nuestro país. Posteriormente, bueno, a raíz de esta gran problemática de inflación, de la devaluación del 1982, pues
se empieza a recurrir a otros paradigmas económicos, en particular al paradigma neoliberal de Milton Friedman. Con Miguel de la Madrid se logró un ajuste estructural, un control, un control monetario y se inició con la apertura comercial, con el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que es uno de los antecedentes tanto de la Organización Mundial del Comercio como la posterior firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En el caso de Carlos Salinas de Gortariz, se ampliaron las privatizaciones, una disciplina fiscal para salir de esta problemática que ya traíamos, y la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Posteriormente llega Ernesto Zedillo y continúa con estas políticas de ajuste neoliberal y se logra, por ejemplo, la autonomía del Banco de México, considerado esto como la consolidación monetarista. Es decir, la política monetaria ahora la tendría que manejar el Banco de México de manera autónoma y el gobierno pues le correspondería la política fiscal, es decir, el ingreso y gasto del gobierno. Posteriormente podemos empezar a hablar de la influencia de un institucionalismo emergente con los gobiernos que estuvieron del 2000 al 2018. Se realizaron muchas reformas regulatorias, otras reformas para garantizar la competencia en las diferentes ramas de la economía. También se avanzó en el tema de la transparencia, aunque de manera parcial, pero creemos que México iba por el camino correcto desde el punto de vista del desarrollo institucional. Los gobiernos del 2018 al 2026 encontramos una revalorización del Estado, pero con fuertes tensiones institucionales, que lo iremos viendo poco a poco. ¿De qué se trata esto? Bueno, con Keynes, ¿qué problemas se enfrentaron y qué problemas de alguna manera se lograron solucionar con esta influencia del pensamiento keynesiano y con el estructuralismo, decíamos, de la Cepalino? Se logró abordar, creo que con bastante atino, el crecimiento industrial. México no estaba creciendo industrialmente y durante esta época hay una fuerte promoción de la industria. También se logra revertir la insuficiencia de la demanda agregada. Precisamente la política fiscal pues era para alentar la demanda agregada a través de revitalizar el mercado interno. Y, y se logra también modificar la débil infraestructura productiva. Se hicieron inversiones en las regiones que incrementaron la competitividad de los territorios rurales. Sin embargo, dejó muchos pendientes que fue necesario que desde otra óptica, es decir, por ejemplo, desde la óptica friedmaniana o con los paradigmas neoliberales, se lograra, eh, se lograra combatir la inflación crónica que ya venía arrastrando México durante los años 70 y principios de los 80. También se logró combatir los déficits fiscales insostenibles. El, la crisis que tenía México era precisamente por el excesivo gasto sin un financiamiento correcto internamente. Y las crisis recurrentes que tenemos en la balanza de pagos precisamente por el exceso de endeudamiento. Con la influencia del pensamiento institucionalista, pues se aminoraron las fallas de gobernanza, poniéndole límites al mercado, pero también límites al Estado con organismos autónomos que tenían esa función de regular de alguna forma o participar como árbitros entre los diferentes actores económicos, Estado, el mercado, y
y la sociedad civil. Se avanzó para, para tener una mayor certeza jurídica. Hubieron cambios importantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se trató de que este órgano tan importante o este poder, de los tres poderes que tiene la República, pudiera cada vez ser mucho más autónomo. El, también con todas estas medidas que de alguna forma fueron influenciadas por la nueva, la nueva escuela institucionalista, pues era el lograr que el Estado no estuviera capturado por intereses particulares. El, muy bien. Ahora, en términos del crecimiento económico de 1960 a 1975, eso es muy importante, la economía creció en promedio al 6% anual. Aquí hablamos de que México, pues, había logrado superar, hablamos del mercado, del milagro mexicano, y esto se puede atribuir al éxito de aplicar las políticas económicas inspiradas en el pensamiento keynesiano. Aunque como ya explicamos, bueno, eso tuvo sus límites. Y de 1983 al 94, pasamos por un periodo de ajuste, de ajuste friedmaniano. El, se tuvo muy bajo crecimiento, pero se logró la estabilidad macroeconómica. De 1995 al 2018 encontramos un periodo de crecimiento mediocre, aproximadamente del 2% anual. Pero de 2019 al 2026, lo que estamos viviendo es un periodo de estancamiento con episodios de contracción. Entonces, pudiésemos considerar que Keynes efectivamente impulsó el crecimiento económico en México. Con Friedman se logró estabilizar la macroeconomía, se logró estabilizar el problema de inflación y de balanza de pagos por los déficits fiscales recurrentes. Pero ninguno de estos dos paradigmas del desarrollo logró un crecimiento sostenido de largo plazo porque no contaban con instituciones sólidas. Keynes de alguna manera favoreció la movilidad social, se empezó a consolidar una clase media en el país. También él promovió la urbanización y, por supuesto, la expansión de la clase media. Él, con la influencia del pensamiento friedmaniano, se priorizó la estabilidad económica, pero con desigualdad persistente. O sea, hubo estabilidad, sin embargo, se incrementó la desigualdad en el país. Desde la óptica de la nueva economía institucional, el institucionalismo explica por qué México no logró la convergencia. En particular, porque en México se promovieron instituciones extractivas, como lo señala Acemoglu y Robinson en su libro de ¿Por qué fracasan los países?, que además en este libro desde un principio hace una comparación entre dos ciudades de la frontera entre México y Estados Unidos y nos regala un relato magistral en donde claramente el desarrollo del lado de la frontera de Estados Unidos, comparado con el desarrollo de la frontera mexicana, que tienen el mismo espacio territorial, la misma cultura, pero lo que tienen son diferentes instituciones, por lo que en Estados Unidos se percibe los beneficios del desarrollo económico y en México se percibe todas las problemáticas del estancamiento y de la desigualdad persistente. Entonces, México no logró esa convergencia entre las instituciones extractivas y el débil Estado de Derecho.
en la economía agrícola, en el desarrollo agrícola, con estas ideas keynesianas, se incrementó la inversión pública en el campo, se utilizó el, las políticas de precios de garantía generalizados para que México pudiera mantener la, no solo la soberanía alimentaria, sino tener el suficiente abasto de alimentos de manera interna. Y se fortaleció al ejido como una de las instituciones más importantes en el agro mexicano. Durante la época entonces neoliberal, influenciada por el pensamiento friedmaniano, se fueron eliminando los subsidios o la forma de subsidiar la agricultura. Se optó por la liberalización agrícola con el Tratado del Libre Comercio. El campo también entró y particularmente el caso de los granos. Y esto lo consolidaron con la reforma al artículo 27 constitucional que, que trata sobre la propiedad de la tierra, abriendo la posibilidad de que los ejidos se pudiesen convertir el, en propiedad privada. Desde el punto de vista de la escuela institucionalista, en lo que encontramos en nuestro país, pues fue una fragmentación de los derechos de propiedad, la falta de crédito y mercados rurales incompletos, que eso es lo que estamos padeciendo actualmente. Entonces, el resultado de la aplicación de alguna forma de estas instituciones, el, el resultado pues fue un estancamiento productivo y una dependencia alimentaria. Bueno, ¿cuáles pueden ser los principales síntomas de la decadencia de cada uno de los paradigmas? En el caso del paradigma keynesiano, pues entra en decadencia porque al utilizarse en exceso la política fiscal para incentivar la economía, lo que se generó fueron escenarios de inflación y de hiperinflación inclusive, con un déficit fiscal permanente y un endeudamiento excesivo. Desde la perspectiva de la escuela monetarista, el, se generó un bajo crecimiento, se, se, combatió, se incrementó la informalidad y se empezó a desindustrializar relativamente la economía. El institucionalismo incompleto, bueno, pues se generaron reformas sin la capacidad estatal efectiva para, para poder llevarlas a cabo. Desde 2018, ¿qué es lo que observamos? Pues un retorno del Estado como actor económico. El Estado ya quiere hacer de todo, el Estado, el Estado tiene trenes, el Estado tiene líneas aéreas, el Estado tiene marcas de café, el Estado tiene marcas de muchos productos, que eso lo que nos dice, bueno, pues hay un retorno del Estado como actor económico. Hay un rechazo parcial del consenso neoliberal, porque se siguen aplicando políticas neoliberales, por ejemplo, las subvenciones o los apoyos directos que da el Estado sin ninguna contraprestación por parte de la gente, pues eso es una política neoliberal que nada tiene que ver con otro tipo de intenciones que se han señalado en México. La ausencia de una arquitectura institucional coherente, eso es lo que actualmente vemos, lo que estamos viendo es una destrucción institucional. Entonces, durante estos 7 años, no vemos que sea un nuevo keynesianismo lo que se esté aplicando en México, ni un nuevo post-neoliberalismo institucional pleno, sino estamos hablando de un paradigma híbrido e incompleto. Y esto va a tener sus consecuencias que seguramente todos los mexicanos estaremos pagando. En ese marco, entonces, México tiene pendiente elevar la productividad total de los factores,
Si no hay incremento en la productividad, no va a haber ninguna política que pueda sostenerse en el mediano y largo plazo. También México necesita reconstruir las instituciones económicas creíbles, integrar una política industrial con estabilidad macroeconómica, también es algo importantísimo. Reactivar el sector agrícola, es increíble lo que se ha hecho durante 7 años de destrucción. Reactivar el sector agrícola con derechos claros y sobre todo con financiamiento. Si no hay financiamiento, vamos a depender cada vez más de la importación de alimentos. Y es necesario reducir la desigualdad sin sacrificar el crecimiento económico. De manera general, entonces podemos ir concluyendo que aplicar políticas keynesianas sin disciplina macroeconómica conduce inevitablemente a crisis persistentes. La aplicación de políticas monetaristas basadas en el pensamiento de Friedman sin instituciones produce estancamiento. Pero un institucionalismo sin capacidad estatal, pues no deja de ser más que una retórica. Entonces, pudiésemos considerar que nuestra principal lección es la complementariedad entre los diferentes modelos económicos, no la sustitución de paradigmas. Es importante el que se reconozca la importancia del Estado, como magistralmente lo señala Keynes. El Estado tiene que participar en algunas actividades de la economía para fomentar el incremento de la demanda, pero como ya vimos durante esta charla, tiene sus límites. Y los límites, si no se controlan, pues nos genera periodos de inflación, de inestabilidad, de evaluaciones recurrentes y al final bajo crecimiento económico, que si bien pueden ser corregidos estos temas de las devaluaciones o de la inflación con políticas monetarias, con la influencia del monetarismo, ningún paradigma sustituye al otro. Lo que se requiere es esta complementariedad de los paradigmas. En ese sentido, yo creo que México necesita un nuevo pacto de economía política que combine la política fiscal y de inversión, ciertamente atendiendo al paradigma keynesiano, pero también el buscar la estabilidad financiera y reglas claras, como lo señala de manera magistral Friedman, y el avanzar hacia la creación de instituciones inclusivas, creíbles y ejecutables, desde la perspectiva de la nueva escuela institucional. Sin esta síntesis paradigmática de estos 3 paradigmas que hemos estado discutiendo el día de hoy, el keynesianismo, el paradigma friedmaniano y de la nueva economía institucional, el país seguirá atrapado en un crecimiento mediocre. El reto es mayúsculo y para que se pueda dar este desarrollo institucional del que estamos hablando actualmente, pues es necesario que todos los actores económicos, sin filias y ni fobias, se pongan de acuerdo para que México pueda encontrar un camino hacia el desarrollo económico con equidad, con estabilidad y que sea sostenible en el mediano y largo plazo. Yo soy Cruz Alberto Uque Hernández y les invito a ver estos videos en este canal del Dr. Uc TV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.